Bienvenidos al mundo hoy. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la información, al fin de semana, a la buena música. Como siempre, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, hacemos este programa de música y de noticias donde los fines de semana, tanto el sábado como el domingo, nos informamos, conocemos de primera mano los títulos más importantes en el ámbito político, económico y social que han ocurrido en el mundo. No solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y en otros continentes. Agradezco, como siempre, a la gente de Mundonet Radio en New York. Gracias, Charlie Palacio, por levantar la señal y retransmitirnos. Un abrazo para Ari López en Contigo Radio Miami, Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta en Radio Colonial TV Perú. Chalo Huitrago nos reproduce en México a través de Infinito Radio. Un abrazo para Jonathan Lescano en Guayaquil, Ecuador, a través de Radio Dial 593. También estamos los fines de semana. En la bella República Dominicana con Jesús Salvador estamos a través de Open Radio. En Bolivia, en la hermosa ciudad de Bolivia, estamos en Sucre con Marco Daza, director de ITV Innova 93.1. Gracias como siempre. Le mandamos un abrazo muy grande a José Martínez, que a través de Radio Amor estamos en la hermosa isla Margarita, allí en el estado de Esparta, en Venezuela. También a Homer Herrera, a través de Caracuey FM, estamos en Margarita. Saludos a la gente en España, gracias Josema. Los domingos por la tarde informamos a todo el público en Europa a través de la radio Amistad, Onda Amistad. Muchas gracias a la gente de Chile, Radio Sonar, Valparaíso 96.5, Hugo Bahamondes y Oli Hits a través de Gerardo Cerda. También estamos en ese hermoso lugar de Chile, en América del Sur. Estamos en México a través de Ángel Manuel en Entera 2 TV y Radio, en Cancún, Quintana Roo, México. Saludo enorme. Y también en Venezuela, en Bonchona FM, Jan Carlos Altuve. Saludos a todos, es un placer realmente que nos reproduzcan, que nos den esta mano importante de poder estar en todo el mundo haciendo una hora de información y de buena música. Un repaso de lo que uno tiene que saber, lo que no puede dejar pasar cada fin de semana e iniciar la semana por lo menos informado, sabiendo qué ha ocurrido o qué puede llegar a pasar. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Bueno, recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros, también es importante eso, ¿no? Lo pueden hacer a través de las redes sociales, pueden directamente comunicarse, me buscan con nombre y apellido Eduardo Pierce. Tenemos un WhatsApp también para habilitado, que es el 54 911 40 55 9409. 54 911 40 55 9409, también para estar comunicados a través del WhatsApp con un texto o con un audio. Te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Bueno, comenzamos con algunos títulos. Juzgan en Alemania al autor del atentado con 6 muertos en 2024 contra un mercadillo de Navidad. Indonesia nombró héroe nacional al fallecido dictador Suharto pese a las críticas. El Tribunal de Apelaciones de París concedió la libertad condicional al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Detectaron drones en torno a una central nuclear de Bélgica y sobre el aeropuerto de Lieja. Japón dijo que un ataque militar contra Taiwán justificaría la intervención de sus fuerzas. Encontraron 27 presos muertos por ahorcamiento en una cárcel del sur de Ecuador. Este es el resumen de la semana. Los títulos más importantes que han acontecido en el mundo los contamos en 60 minutos. Perú dijo que el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia marca el fin de años de socialismo en el país. El hospital de campaña español en Jamaica se prepara para iniciar la atención médica luego de los temporales. Lula, el presidente de Brasil, denunció las maniobras retóricas para justificar intervenciones en América Latina. Secuestraron a soldados colombianos en la frontera con Venezuela. 5 militares fueron obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado irregular en una zona rural del departamento de Arauca. Son algunos títulos importantes. No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello. La brutal amenaza china a la primera ministra de Japón
Tokio pidió explicaciones a Beijing luego de que su representante diplomático hiciera ese comentario sobre la flamante líder del gobierno nipón. Mataron a una influencer frente a una multitud. Terroristas del grupo Al-Qaeda la ejecutaron públicamente. Se realizó en Brasil la cumbre del cambio climático. Líderes mundiales se reunieron en el Amazonas para reforzar la cooperación frente al cambio climático en el mundo. El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del muro de Berlín. Bolivia aprobó la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos. 2 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron arrestados en Hawái durante una redada federal. 14 ministros de Educación de América Latina debatieron en México cómo fortalecer los sistemas escolares. La ONU declaró que los ataques de Estados Unidos a lanchas en aguas internacionales viola el derecho humanitario. Brasil avanza con la ruta fluvial con salida al Pacífico que va a conectar con puertos en Colombia, en Ecuador y en Perú. El Estado colombiano pidió perdón por el exterminio de la Unión Patriótica tras una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajó el riesgo país en Argentina y perforó los 600 puntos por primera vez desde el mes de enero, esto después de las elecciones que ha ganado legislativamente el presidente Javier Milei. Son algunos de los principales títulos de este fin de semana, acontecimientos que han ocurrido entre el lunes y el viernes que resumimos aquí en una hora. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. En su cuenta de Instagram, @edupier1. El Mundo Hoy en 60 minutos, los acontecimientos más importantes del día en una hora y siempre acompañado de muy buena música. Un 6,5% de los adolescentes y los jóvenes en España ha intentado suicidarse. Un 7,4% de los estudiantes de entre 12 y 20 años en España presenta un riesgo suicida elevado. Imputaron a un hijo de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por su presunta participación en un caso de corrupción. Daniel Ortega cumplió 80 años, delegando más poder a su esposa, Rosario Murillo, y a sus hijos en Nicaragua. Denuncian que Costa Rica es el epicentro de la represión transfronteriza contra los exiliados nicaragüenses. Ucrania sufre nuevos ataques rusos en medio del peor escándalo de corrupción de la guerra. Alertan por una catástrofe inminente en Sudán por los desplazamientos forzosos tras la violencia en Al-Fayer. Israel extendió el estado de emergencia en las cárceles israelíes con más de 22.000 presos. México destacó a tropas del Ejército y la Guardia Nacional para el plan de seguridad en Michoacán. Los títulos del día, los títulos de la semana, siempre en 60 minutos, el sábado y el domingo, en diferentes emisoras del mundo. Hacemos un breve repaso de los títulos. Gustavo Petro ordenó un bombardeo contra las disidencias de las FARC en el sureste de Colombia. Solo 3 mujeres integran el gabinete de Rodrigo Paz, el flamante presidente de Bolivia, mientras que el legislativo tiene mayoría femenina. La ONU ve a las autoridades cubanas abrumadas por la enorme devastación que ha dejado el huracán Melissa. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, afirmó que 300 presos peligrosos fueron enviados a una nueva cárcel de máxima seguridad en ese país. El secretario del Tesoro norteamericano confirmó el uso del swap por parte de Argentina. Scott Bessent explicó que el gobierno argentino activó un tramo de la ayuda financiera, y esa operación generó una ganancia importante para el país del norte. Otro de los títulos: condenaron a la cúpula de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por reclutar forzadamente a 60 niños en Colombia.
Bélgica envió cartas a todos los jóvenes de 17 años para hacer el servicio militar voluntario en 2026. Al menos 200 terroristas muertos en un choque entre grupos yihadistas rivales en Nigeria. Donald Trump indultó a Rudy Giuliani y a otros acusados de intentar revertir las elecciones en 2020. Milei, el presidente de Argentina, se alineó con Donald Trump y no va a ir a la cumbre del G20 en Sudáfrica, pero enviará a Pablo Quirno, su canciller. Estados Unidos dice que mató a otras 6 personas en 2 nuevos ataques a embarcaciones en el Pacífico. Nicolás Sarkozy, el expresidente de Francia, regresó a su domicilio tras varias semanas en la cárcel a la espera de un nuevo juicio. El gobierno de España aprobó el anteproyecto para reducir alumnos por aula y el horario de los docentes. Perú investiga a Ollanta Humala por homicidios y desapariciones. El caso por 2 hombres asesinados y 4 desaparecidos se remonta a los años 90, cuando el exmandatario era militar y jefe de una base del ejército. Colombia alerta en Catatumbo por disputa de grupos armados. El Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC mantienen un conflicto armado en la zona del Catatumbo, donde la población civil está en grave riesgo, según la Defensoría del Pueblo. Perú y Bolivia retoman las relaciones a nivel de embajadores. Los cancilleres de ambos países también acordaron realizar a la brevedad un encuentro de los presidentes Gerí y Paz y un gabinete binacional de ministros. En Ecuador, el ex vicepresidente Glass está entre los 300 reos que han sido llevados a una cárcel de máxima seguridad. Al menos 12 muertos y 27 heridos, el resultado de un atentado suicida en Pakistán. Israel le advierte a Uruguay por la presencia de Hezbollah en la región. Ecuador entró en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa. Un hombre ingresó con un arma y mató a 3 compañeros de trabajo en una empresa de Texas. Siria reabrió su embajada en Washington y se unirá a la coalición internacional contra el Estado Islámico. Estados Unidos presiona al Líbano para que ponga freno justamente al régimen de Irán y de Hezbollah. Son algunos de los principales títulos de la semana. Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la... El presidente de Bolivia se reunió con ministros de Exteriores, como por ejemplo el de Alemania, para empezar a reactivar las relaciones bilaterales. Otro de los títulos: defensores de presos políticos en Venezuela exigieron a Colombia actuar ante la desaparición de civiles. La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los Kid Pretos, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula da Silva. En España, el arzobispo de Madrid confía en la investigación a Sornosa, otro obispo, por abusos y que se resuelva con rapidez. Javier Milei, el presidente de Argentina, no participó de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea y envió a funcionarios de tercera línea. Macron, el presidente de Francia, anunció más de 100 gendarmes para reforzar las fuerzas palestinas en Gaza. El gobierno de Bolivia ratificó que marcará distancia con Nicolás Maduro. Comenzó en Argentina el juicio por los cuadernos de la corrupción, donde está en el banquillo de los acusados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. El Mundo Hoy. Las noticias más importantes de la semana contadas en una hora. Una nueva mujer fue detenida en España vinculada con el grupo criminal Tren de Aragua de Venezuela. Xi Jinping recibió a los reyes de España en una visita de Estado. Felipe VI y la reina Leticia fueron recibidos en Pekín por el mandatario de China en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo. Elecciones presidenciales en Chile. Jara y Kast, 2 candidatos, cerraron sus campañas con el combate a la delincuencia como eje central de los discursos. Entra en vigor el acuerdo de la Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y
y Venezuela. Los ciudadanos venezolanos que el gobierno de Donald Trump envió a El Salvador entre marzo y abril de este año fueron torturados y sometidos a diversos abusos, incluida violencia sexual. Así lo denunció una investigación de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch. Donald Trump pidió por carta al presidente de Israel que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción. El gobierno de Ucrania apartó de sus funciones al ministro de Justicia por sospechas de corrupción. Algunos títulos importantes, agricultores, docentes y estudiantes protestan en contra de las políticas del gobierno en Costa Rica. La llegada del portaaviones más grande de Estados Unidos al Caribe pone en foco internacional a Venezuela. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ordenó suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos por los ataques a lanchas. Un ex vicepresidente y líderes criminales estrenaron la cárcel modelo Bukele en Ecuador. Al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití, según la Organización de Naciones Unidas. Titulares: en Cuba, el juicio por espionaje contra Alejandro Gil, ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía y Planificación, celebró su primera jornada. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, espera el apoyo de Brasil, Europa y Estados Unidos en bases militares de Ecuador. Un avión militar turco con 20 pasajeros se estrelló en Georgia tras despegar en Azerbaiyán. Sube a 45 la cifra de muertos y a 15 los desaparecidos por el huracán Melissa en Jamaica. Piden al Supremo de El Salvador acabar con el régimen contra las pandillas por la violación a los derechos humanos. La policía de Israel abrió una investigación por los ataques a colonos en aldeas de Cisjordania. El gobierno de Venezuela desplegó 200.000 militares para enfrentar las amenazas estadounidenses. La Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por las elecciones en Honduras. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir el nuevo presidente entre 5 candidatos. Estás escuchando El Mundo Hoy, las noticias más trascendentes del día, la semana en una hora. República Dominicana restituyó el servicio eléctrico tras varias horas de apagón masivo. Bombardeo a disidencias de las FARC dejó 19 armados muertos. El ejército de Colombia informó que continúa activa una operación militar contra el grupo armado en la selva. Indígenas se enfrentaron en Brasil a la seguridad durante la reunión por el cambio climático. La Corte Suprema de Brasil anuló pruebas contra la ex primera dama de Perú. El fallo es en respuesta a un recurso presentado por la defensa de Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala. En Perú, tragedia en Arequipa. Un autobús cayó a un abismo tras un choque con una camioneta y dejó 30 fallecidos. Madres de presos políticos pidieron un indulto en Venezuela para la liberación de sus parientes. Ecuador vivió el semestre más violento de su historia reciente, con 4.500 homicidios. Israel advierte que la agrupación terrorista Hezbollah busca rearmarse. Uruguay definió descuentos tributarios para pasos terrestres con Brasil por la disparidad de los precios. Algunos temas importantes, lo más trascendente de la semana en una hora. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Las noticias que importan en una hora. Los acontecimientos más trascendentes de la semana los contamos aquí en El Mundo Hoy y en 60 minutos. Los correos electrónicos del pederasta Jeffrey Epstein confirmaron que la foto del expríncipe Andrés con una menor son reales. Los países nórdicos y bálticos comprarán a Estados Unidos armas para Ucrania por $500 millones.
Colonos incendiaron una mezquita y pintaron eslóganes racistas en Cisjordania ocupada. Los obispos católicos de Estados Unidos condenaron la ofensiva de Donald Trump contra los inmigrantes. El vicepresidente de Bolivia exigió la destitución del comandante de la policía y anunció la reestructuración del alto mando tras un fallo judicial. Ecuador prevé tener 2 bases de Estados Unidos en su territorio, una militar y otra de seguridad, que recordamos está dentro de las preguntas que forman parte del referéndum de este domingo. Recordamos que este fin de semana hay 2 noticias sumamente importantes en países donde nosotros tenemos mucha presencia con el noticiero, con la radio, y es en Ecuador, donde Daniel Noboa convocó a una consulta popular que hace tiempo se viene barajando, y en Chile, donde recordamos se juega la presidencia este fin de semana. Estados Unidos instó a un alto el fuego inmediato en Sudán, esto es ante la crisis humanitaria. El gobierno de Perú extendió fuera de Lima las requisas en las cárceles al estilo Bukele. El canciller de Paraguay y embajadores europeos valoran la posible firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Abrieron una investigación a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por llevar a un acto público a jefes de bandas criminales. Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, dijo que Estados Unidos tiene todo el derecho a operar militarmente en su hemisferio. Esto es ante las críticas de la militarización en el Pacífico y en el Caribe por parte de Estados Unidos. Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, opinó que su país corre el riesgo de bombardeos por estar albergando a terroristas. Titulares. Un juez federal ordenó liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago. María Corina Machado, la líder venezolana, afirmó que Venezuela está en horas decisivas para quedar libre. Un vacío que nunca se cierra. Francia conmemoró una década de los atentados terroristas de París. La Fiscalía de Brasil identificó lesiones típicas en 2 de los 121 muertos en las operaciones policiales contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Un nuevo ataque incendiario de un grupo radical mapuche se dio en el sur de Chile. 4 máquinas forestales y 5 vehículos fueron quemados por un grupo de capuchados llamados Guam. California revocó 17.000 licencias de conducir otorgadas a inmigrantes tras auditoría federal. Los matrimonios y las uniones precoces de 34.000 niños y adolescentes en Brasil reflejan la crisis social que vive el gigante suramericano. Estados Unidos advirtió que actuará con rapidez y firmeza ante cualquier perturbación contra el proceso electoral en Honduras. Denunciaron 67 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba durante el mes de octubre. Los títulos de la semana. La Fiscalía de Bolivia pidió una alerta migratoria contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos por indicios de corrupción. Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa. El Reino Unido y el Mercosur alistaron el inicio de conversaciones comerciales pese a la incertidumbre de los aranceles. La información necesaria, lo que pasa en la semana, lo contamos en una hora. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. ¿Continuamos? Damos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos en El Mundo Hoy, los detalles de las noticias más importantes de la semana contados en una hora. El Programa Mundial de Alimentos instó a no olvidar a Haití, que vive una crisis crónica. La posible vuelta de las bases militares de Estados Unidos al Pacífico sudamericano se vota este fin de semana en Ecuador. La ONU denuncia el aumento de ataques a palestinos en Cisjordania con 1.000 muertes en 5 semanas.
El riesgo de genocidio en Sudán aumenta cada día, según la ONU y la Unión Africana. Rusia espera que Estados Unidos no tome medidas para desestabilizar Venezuela y el Caribe. Estados Unidos dio luz verde a la primera venta de armamento a Taiwán del segundo mandato de Donald Trump. México lanzó una ofensiva contra 12 cárteles del narcotráfico en el estado de Michoacán. La Fiscalía de Perú defendió la prisión preventiva contra la ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en México. En Argentina, el acuerdo con Estados Unidos manifiesta, según Javier Milei, un acuerdo económico, la voluntad del país de ser economía mucho más abierta. Nicolás Maduro, en Venezuela, dijo que persiguen, golpean, desaparecen y torturan a jóvenes venezolanos en Estados Unidos. La ciudad peruana de Chiclayo inauguró una gran estatua en honor a su ex obispo, el Papa León XIV. Una cloaca enorme, así es el diagnóstico del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sobre el estado institucional del país. Violencia en escuelas de Uruguay. La madre de una alumna fue imputada por agredir a autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al régimen de Nicaragua por la desaparición del coronel retirado José Silva Reyes. Panamá negó que las maniobras de Estados Unidos en su territorio tengan como objetivo presionar a Nicolás Maduro. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, será candidato a senador en las elecciones del próximo año. Venezuela advirtió sobre las consecuencias incalculables de una eventual guerra en el Caribe. 2 muertos, 473 heridos y 206 detenidos. Ese es el balance final de las protestas en los últimos meses en Ecuador, según diferentes ONGs. Panamá no presta su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, aseguró Murilo, recordamos, el presidente de ese país. Francia rechazó el acuerdo Unión Europea-Mercosur en su estado actual. Estados Unidos advierte de consecuencias graves para Gaza si el Consejo de Seguridad de la ONU no respalda el plan de Donald Trump. Un zar antidrogas de Bolivia aseguró que hay cárteles internacionales y confirmó que volverá a trabajar la DEA a Bolivia. Costa Rica e Israel concluyeron las negociaciones y firmarán pronto un tratado de libre comercio. El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026. Son algunos de Onda Amistad. Muchas gracias, José María, como siempre. En Chile, que va a ser muy importante este fin de semana en Chile, que eligen presidente, Hugo Bahamondes en Radio Nacional Valparaíso y también Oli Hit en Valparaíso, gracias Gerardo Cerda. En Cancún, México, Entera 2 TV y Radio, allí en Quintana Roo, Ángel Manuel, un abrazo Ángelo, gracias por estar. Y en Venezuela también, Isla Margarita, Bonchona FM con Jean Carlos Altuve. Mi nombre es Eduardo Pierce, les mando un abrazo enorme, gracias por estar y como siempre los dejo con buena música. Nos encontramos el próximo fin de semana. Un placer estar con ustedes.